ha venido a consolarnos. Porque Dios, necesitamos el consuelo por todo lo que se está viviendo. Se necesita una paz, una seguridad en nuestros corazones. Por eso Dios ha venido a socorrer a su pueblo. De que Él está con el pueblo. De que Él está con la iglesia. Por eso, amado hermano, cuando le adoramos a Dios, Dios hace grandes maravillas. Por eso, amado hermano, tenemos la palabra para esta tarde en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17. San Lucas, capítulo 17. Dios bendiga la visita también. Amén, a Elías, que está con nosotros, que es un sobrino. Dios bendiga también a él. Que Dios bendiga a su padre también. Qué bueno cuando estamos en la casa de Dios alabando y adorando a este Dios todopoderoso. 17, verso 11 hasta el versículo 18, en el nombre del Señor. Lucas capítulo 17, versos del 11 al 18, en el nombre del Señor. Amén. Y todo puesto en pie para mayor reverencia a la palabra de nuestro Dios. Amén. Lucas 17, versos 11 al 18. Amén. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzando la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id, mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No había quien viniese ni diese gloria a Dios, sino este extranjero. Perdón, y el versículo 19 también dice: y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén. Nosotros damos más glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Es uno de los mayores acontecimientos que el Señor pudo haber hecho, sabiendo, todos sabemos lo que era un leproso. Un leproso era apartado de toda su familia. Lo que sufría un leproso era muy grande, amado hermano. Solamente de lejos lo podían verlo. ¿Cuántos de ellos, cuántos tiempos no pudieron ver a su familia? No pudieron tener contacto con su familia. Encerrados los 10 leprosos, mi hermano. Sabemos un leproso que son donde se le caen las carnes, hermano, pero era tanto si el que se acercaba a un leproso podía ser contagiado al instante. Eso era, amado hermano. Pero mire, la carne estaba hecho pedazo, pero tenían la voz para clamar al Maestro. Tenían la voz para decirle y pedirle misericordia al Maestro. Quizás su carne, todo despedazada, todo contaminado su cuerpo, pero tenían voz para clamarle al Señor. Tenían voz para decirle: Maestro, ten misericordia de nosotros. Eso es lo que tenían ellos. Y Jesús escuchó la voz. Jesús escuchó el clamor de estos 10 leprosos. Dios nos bendiga en esta tarde. Amén. Jesús, ten misericordia de nosotros. Y si hacemos una voz entre todos también: Jesús, ten misericordia de Chile. Señor, ten misericordia de mi nación. Señor, ten misericordia de mi país. Señor, ten misericordia de mi familia.
misericordia de nosotros. Que Dios bendiga su palabra. Al instante fueron limpios. Porque llegó al oído de Jesús. Vayan, le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Pero tenemos que entender que cuando le dijo que tenía que ser mostrado a los sacerdotes, aún estaban con la lepra. Tenemos que darnos cuenta. Pero cuando obedecieron y fueron al sacerdote, ahí fueron limpiados. Mire, hermano, el misterio de esta palabra. Estaba el leproso cuando Jesús le habló, pero Jesús quería ver la obediencia de estos 10 leprosos y se dieron vuelta, y mientras se dieron vuelta, sus carnes fueron limpiadas. Eso es lo que hace nuestro Dios. Cuando hay obediencia, mi Dios las cosas lo hace al instante para la gloria de su nombre. Dios bendiga su palabra. Entonces uno de ellos, mira, aquí está, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. De los 10, hubo uno solo que le agradeció. El 10%. Y aquí lo vamos a detener. Cuando nosotros lo gozamos, cuando Dios sana a un enfermo, en el primer momento, cuando cuenta que Dios lo sanó, el pueblo glorifica a Dios, el pueblo alaba a Dios, porque fue sanado de cáncer, fue sanado de leucemia. Pero ¿qué pasó después? Ya los otros 9 no estaban. Ya los 9 se habían ido. Uno solo regresó. Uno solo le dio las gracias al Señor. Eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas hoy día. Aquí vamos a hablar de una palabra que quizás lo hemos dicho muchas veces. Vamos a ver una palabra remanente. Remanente. Porque uno nomás, el 10% le dio las gracias a Dios. Y es por eso, mi hermano, el remanente que Dios hoy día tiene. No todos agradecen a Dios. Siempre hay un remanente que le agradece, que le alaba y que le da todos los días gracias a Dios o lo que Dios ha hecho. Remanente, Dios quiere remanente que le agradezca. Dios quiere un remanente que pueda permanecer dándole gracias constantemente a nuestro Dios. ¿Cuántos se consideran remanente de Dios en esta tarde? Mire, ahí el título de esta palabra: remanentes de Dios. Demos un ejemplo primero. Los hermanos de José eran 2 hermanos, pero entre ellos había un remanente que se llamaba José. Pero a ese remanente lo querían echarlo a la cisterna. A ese remanente lo querían matarlo. A ese remanente lo querían venderlo. Y decía, todos los hermanos, echémoslo a la cisterna para que por lo menos una bestia vaya y se lo devore. Pero no sabían de que ese que querían echar a la cisterna era un remanente del Dios vivo. ¿Cuántas veces han querido venderte? ¿Cuántas veces han querido hacerte cosas? Pero ahí estaba el remanente vivo. Ahí estaba José. Ahí estaba porque le creyó a Jehová, Dios de los ejércitos. Y fue vendido José. Fue vendido a Egipto. Y llegó a su oficial llamado Potifar. Pero ahí siguió la prueba con José. Ahí no terminó el problema con José. José era un remanente que le creyó. Y la Biblia me dice, y Jehová estaba con José. José fue acusado injustamente porque quería irse contra la esposa de Potifar, pero no se fue. Le dijo, ¿acaso tú quieres que yo peque contra Jehová Dios? Y no cayó en la tentación José, sino que se guardó para Jehová su Dios. ¿Y qué más dice? 8 veces me dice en Génesis que Jehová estaba con José. Ahí hay un ejemplo. Lo que hace Dios con un remanente. Cuando le cree, mi Dios hace grandes cosas.
Después José fue puesto en alto. Y llegó el día del hambre. Arrancaron todo y fueron a Egipto. Porque, hermano mayor, vayamos todos a Egipto. Porque allá podemos comprar alimento, porque aquí vamos a morir. Pero allá, ese remanente que querían vender, que querían que una bestia lo devore, no sabían que ese remanente estaba puesto en alto por Jehová Dios. No era cualquier cosa, era el segundo a cargo de aquel imperio de allá de Egipto para la gloria de Dios. Y gracias a José, José le dio el alimento a ellos, bendijo a sus generaciones. Y José, para que diga, José le dio alimento y todos tuvieron abundancia, porque Dios le dijo: guarda 7 años para que en el día del hambre no puedan pasar hambre. Y José fueron sus hermanos y se reconciliaron. Dios, ¿a qué pasó esto? Este remanente permaneció. Este remanente de José le creyó a Jehová Dios y Jehová Dios lo puso en alto. Que Dios nos bendiga esta tarde. Mire, otro remanente. Mire, de los 12 espías que se enviaron para espiar la tierra de Canaán, no fueron los 12 que obedecieron. Solamente un remanente, que fue Caleb y Josué. Mira lo que hizo Dios. Por ese remanente de 2 personas de los 12, por la obediencia de uno de ellos que se llama Josué, el Señor repartió las tierras a Israel. Mira lo que Dios hizo con ese remanente de 2 personas, de 2 fieles, de 2 que le creyeron a Jehová Dios. Y por esa obediencia Dios le dio a que se repartiera las tierras a Israel, en la tierra de Canaán. Mira lo que hace nuestro Padre. Cuando hay obediencia, mi Dios beneficia a las otras almas. Cuando en ti hay obediencia, Dios beneficia a las otras almas. Dios bendice a la otra alma, porque hay obediencia delante de Dios. Otro ejemplo más de un remanente. De los deportados a Babilonia, había un remanente de 4 valientes. Cuando se levantó una estatua para adorar a Nabucodonosor, 4, un remanente de 4, no se doblaron. Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, 4 valientes que no doblaron sus rodillas ante la estatua de Nabucodonosor. Ese remanente Dios no lo dejó en vergüenza, porque el que cree en Jehová nunca va a ser avergonzado. ¿Cuántos lo creen que nunca vas a ser avergonzada? Aunque todos se opongan, el que cree en Jehová no serás avergonzado nunca, porque Dios conoce tu justicia. Que Dios bendiga a la iglesia. Y así fueron puestos en alto Daniel. Daniel fue libre de los fosos de los leones, y mi Dios siguió glorificándose por esa valentía de esos 4. En los demás pueblos no fueron puestos en castigo, sino que eran cautiverio solamente, pero no fueron, mi hermano, castigados. ¿Por qué, mi hermano? Porque este pequeño remanente de un grupo grande que fueron a Babilonia cautivo le creyó a Jehová su Dios. Dios bendiga su palabra. Cuando hay un remanente, cuando soy remanente, permanezco. Mire lo que pasa. Mire otro caso más. De los Pentecostés todos sabemos. Más de 500 subieron arriba. Fueron al aposento alto. Pero no todos quedaron. No todos obedecieron, sino que cada uno fueron bajando del aposento, porque miraron su trabajo, miraron su familia, miraron de que no podían tener el alimento para la casa. Los 380 bajaron de aquel aposento. Pero ¿qué pasó? Pero un remanente quedó. Un remanente le creyó a las promesas de Jesús, y esos son los 120. Los 120 quedaron en el aposento, y sabemos todos que ellos, cuando estaban adorando a Dios, de repente vino un poder que cayó sobre ellos.
Ese es el remanente que Dios quiere de nuestras vidas. No soy remanente, mi Dios hace grandes proezas, mi Dios hace grandes milagros. Que Dios nos bendiga. Y así hay muchos casos en la Biblia, que por 2 o 3 que obedecieron, mi Dios salvó a un pueblo entero. ¿Cuántos creen que Dios puede salvar a un pueblo si hay un remanente o 2? Aún con 1 o 2, Dios salva aún a un pueblo. Dios salva aún a la tripulación donde tú vas. Bendito sea mi Dios. Cuando hay un remanente que la cree, Dios guarda la tripulación. Que Dios bendiga su palabra. Mire la característica. Las características de uno o una que es remanente, mire, permanece. Al que es remanente, permanece. A la que es remanente, permanece. Está estable. Está siempre con la misma gratitud con Dios. La que es remanente permanece en la buena y en la mala. La que es remanente permanece siempre con la misma gratitud al Señor. La que es remanente permanece en su asiento. Nadie lo saca de allí, porque es un remanente del Dios vivo. Y ese remanente está allí. Lo vemos siempre gozosa, lo vemos siempre inteligente, alabando a este Dios maravilloso, porque es un remanente del Dios vivo. Es que el remanente permanece en la enfermedad o en salud, en las pruebas, en las luchas, en todo el desprecio y en todo, aunque no te saluden, aunque tenga o no tenga puesto, pero ese remanente permanece en su asiento y sigue alabando a su Dios, porque a Él le hizo la promesa. Dios bendiga a la iglesia. Ese remanente permanece, está estable siempre. Mire la otra característica del remanente: soporta. El remanente verdadero soporta, aguanta, resiste las pruebas, resiste las luchas. El verdadero remanente soporta, aguanta, resiste. No importa los dardos que te tiren, no importa los dardos, las saetas que te tiren, pero ese remanente soporta, porque su confianza en nuestro Dios de los ejércitos. Ese remanente soporta. Aunque le duela el alma, aunque le duela el corazón, aunque le duela, mi hermano, el corazón, el alma, pero soporta. Aguanta, resiste. ¿Por qué? Porque el que lleva la carga es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto creen a la palabra? Un remanente verdadero va a soportar lo caliente, lo que duele, pero el que soporta, grande honra, grande premio vas a tener. Porque Dios es un Dios justo que da recompensa a aquel que le cree en la palabra de Dios. Mire la otra característica de un verdadero remanente: soporta, permanece, le cree a Dios. Le cree a Dios. Porque hoy día el pueblo le cree en Dios, pero distinto es creerle a Dios. Es muy distinto creerle a Dios. Y cuando el remanente verdadero le cree a Dios, Dios viene, Dios le toca su vida, Dios lo fortalece, Dios le hace levantar las manos otra vez, porque le ha creído a Dios, y Dios viene a consolarlo, Dios viene a visitarlo, Dios viene a acariciarle su corazón, su vida. ¿Por qué? Porque es un remanente firme. Que Dios bendiga su palabra. Mire otra característica de un verdadero remanente: no le teme a nada, no le teme a lo que te diga. No, Señor, porque tú eres mi justicia. Cuánto lo gozamos esa alabanza que dice: aunque ejército acampe contra ti, no temerá mi corazón.
No temerá mi alma, no temerá mi vida, aunque acampe mil alrededor. Pero tú, Jehová, eres el que lleva la batalla. Tú, Jehová, el que lleva la guerra. Tú, Jehová, pelea por mí. Tú, Jehová, pelea por mi vida, pelea por mi familia, porque ese verdadero remanente no le teme a nada. No le teme a los enemigos que están enfrente. No, porque me levanto de pie y digo, Señor, tú eres mi esperanza. ¿Cuántos creen a la palabra de Dios esta tarde? ¿Cuántos creen que Él pelea por ti? Aunque ejército acampe. ¿Cuánto ejército ha acampado a tu alrededor y te han querido derrotar? Pero verdaderamente, verdadero remanente se va, se viste y viene a la iglesia igual nomás. Se viste de lo mejor para el Señor y viene a la iglesia a alabar a Dios igual. Viene a la iglesia a adorar a aquel que lo llamó un día y viene a bendecir a este Dios que pelea por tu vida. Que Dios bendiga su palabra. No le teme a nada, ni a los momentos de quizás necesidad. No le teme que esté enfermo, nada le teme. ¿Por qué? Porque como dice, como Jehová le dijo a Isaías, yo estoy contigo para librarte. Ese es un remanente verdadero. ¿Qué más característica? El remanente sostiene la iglesia. Cuando hay un remanente que le ora a Dios, una iglesia puede haber 100 personas ahí, un grupo de 10 que vienen a orar. Dios sostiene la iglesia. Por ese remanente Dios sostiene el ministerio. Por ese remanente Dios sostiene la casa. Por ese remanente Dios sostiene a la iglesia. Por eso sé remanente de Dios, porque vas a ser bendecido tú y toda tu familia. Que Dios bendiga su palabra. Y uno de los testimonios que hubo un remanente y me hace llorar, me hace sentir la presencia de Dios cuando yo medito, y todos lo hemos escuchado. Todos sabemos que en un cierto avión iba un remanente. ¿Se acuerda? Un avión que fue salvado. Iba una mujer que no le puso problema, sino que le dio cabida al Espíritu Santo. Un solo remanente en esa tripulación del avión. Un remanente que le dijo: sí, Señor, yo te adoraré aquí en el avión, te alabaré, Jehová, te alabaré tu nombre, aunque diga lo que diga la tripulación. Pero mira la obediencia de ella. Hicieron evacuar, hicieron bajar el avión, y cuando bajaron todo, aquel avión, en un momento después se iba a incendiarse ese avión. ¿Por qué? Porque ese remanente le creyó a Dios, y gracias a la obediencia los 300 del avión fueron salvados. ¿Cuántos creen que Dios hace milagros por un remanente? Aunque sea uno solo, Dios salva, Dios libra a la tripulación. Y todos los aviones fueron salvados. ¿Y qué dijo el capitán? Gracias a la valentía de esa mujer, todos fuimos liberados, fuimos salvados, porque esa mujer, un solo remanente de Dios, Dios salvó a todo el avión. ¿Cuánto cree que mi Dios es poderoso? ¿Cuánto cree que Dios hace milagros, aunque sea con una sola persona? Mi Señor lo hace. Contigo lo puede hacerlo. Puede ir en un bus y vas clamando a Dios como remanente. Dios salva la tripulación del bus. Aunque se pinche un neumático, aunque se pinche a cuántos kilómetros, pero si vas la madrugada clamando a este Dios vivo, Dios salva la tripulación, porque con ese remanente mi Dios hace muchas maravillas. Que Dios nos bendiga. La otra parte. ¿Cuál será su recompensa del remanente? Mire lo que hace. Sanidad por sus manos. Tantas cosas que Dios hace con un remanente. Que colocar las manos solamente, Dios sana al enfermo.
Cuando ese remanente se preparó para Dios, aunque sea una sola persona, donde quiera que vaya, coloca las manos sobre los enfermos y los enfermos son sanados al instante, y aún más le saltan al Cordero de Dios, aún más de la banca alaban a Dios, porque ese remanente que le ha creído a Dios durante tantos años, mi Dios lo usó para ser sanado un enfermo. Eso es lo que hace nuestro Padre. Esa es la recompensa que tiene el remanente que le cree a Jehová Dios de los ejércitos. ¿Qué más? Mire, dice, se mantiene ministración de las almas. Son ministradas las almas por ese remanente que Dios ha preparado. Dios hace grandes liberaciones. Son liberados de espíritu inmundo. Son libres de espíritu inmundo. ¿Cuánto lo creen? Cuando fuimos con mi esposa a Coyipulli, nuestra hermana Alicia sufría ese espíritu que lo habían tirado hechicería, pero por obediencia al Señor se fue a esa ciudad. Y ahí Dios, mire lo que hizo nuestra hermana Alicia, porque ustedes lo han escuchado un hecho, pero para las almas que no lo han escuchado, la hechicería era esta, que tenía que comer cemento, tierra y ceniza primero, antes de comer un bocado de pan. Los hijos le decían: mamá, ¿cómo puedes comer cemento primero, tierra y ceniza? Esa hechicería, mi hermano, fue grande. Mi hermana Alicia, era el día que Dios usó las manos. Mi hermana Alicia fue libre. Mi hermana Alicia fue libre, fue liberada de ese espíritu y llegó a la casa y ya no pidió cemento, ya no pidió tierra ni arena, nada, sino que pidió un bocado de pan ahora, porque mi Dios la había liberado, mi Dios la había libertado. Cuando hay un remanente, aunque tiene 7 espíritus, mi Dios lo liberta. ¿Cuántos creen que Dios es libertador? Que Dios liberta a las almas, que Dios liberta a aquel que está endemoniado, aquel que está poseído, mi Dios lo liberta. ¿Cómo no te has sentido honrado que Dios pueda honrar tus manos para hacer libre estas almas que son opresionadas por el enemigo? Bendito el nombre del Señor. Mire, la recompensa. Honra. Al que me honra, yo lo honro. Al que me honra, yo lo voy a honrar también. Como remanente, Dios te va a honrar mucho por fuera, pero por tanto soporta, aguanta, resiste, permanece, porque Dios va a hacer grandes cosas por tus manos, para la gloria de su santo nombre. Y aún más, la bendición más grande, mi hermano, la recompensa más grande que es para todos nosotros, es la vida eterna. Esa es la recompensa más grande. El permanente es aquel que fue remanente, permaneció, soportó, aguantó y murió en los brazos del Señor. Hoy le espera la vida eterna. Que Dios bendiga su palabra. ¿Pero te consideras remanente de Dios en esta tarde? ¿Te consideras un remanente del Dios vivo? Ante lo que está pasando Chile, ¿qué hace el remanente? La voz del remanente tiene poder. ¿Te cree que la voz de un remanente ante Dios tiene el poder? En todo lugar Dios tiene un remanente. Vamos a Chillán, ahí hay un remanente. Vamos al norte, vamos a Calama, ahí hay un remanente. Vamos a Santiago, ahí hay un remanente. Vamos a Punta Arenas, ahí hay un remanente. Vamos a la Antártica, ahí hay un remanente que le alaba a este Dios todopoderoso. Hay remanentes en todo lugar, y acá también hay remanentes que le han creído a la palabra, que han soportado las luchas y las pruebas. Por tanto, Dios va a hacer grandes maravillas. Que Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga su palabra. Por eso, amado hermano, sigue siendo remanente. Aunque venga solo a la iglesia. Pero si soy un remanente que soporto, permanezco, que resisto, va a llegar mi familia.
aunque tus ojos no lo alcanzan de ver, a lo mejor antes que pueda llevarte el Señor, pero en el cielo te vayas a encontrar con mucha sorpresa. Porque la palabra de Dios nunca va a volver vacía. Téngalo presente. Nunca los consejos de nuestro Padre va a volver vacío. Si es remanente, va a llegar tu familia, va a llegar tu esposa, va a llegar tu esposo. ¿Por qué? Porque es un remanente que le ha creído a Dios Todopoderoso. Dios bendiga su palabra. Hasta aquí ha quedado este mensaje. Por eso, no deje de ser un remanente. El remanente sigue soportando, sigue aguantando. Porque mire, Dios te ha puesto en alto. Dios te va a honrar. Él te va a honrar. Donde quiera que vaya. Vamos a pasar a dar gracias a Dios por su palabra. Y creo que en sus corazones Dios sabe quién quiere ser un remanente. No vamos a hacer un llamado en este día. Que solamente en tu banca Dios conoce si quieres ser un remanente más. ¿Qué dice Romanos 11? Mas Dios escogió un remanente por gracia. Imagínense. ¿Qué otro remanente más me habla la Biblia? Más me he reservado un remanente de 7,000 rodillas que no se han doblegado ante los dioses de Baal. 7,000 rodillas, amado hermano. Por eso el ministerio de Elías fue grande en las manos del Señor. Que Dios nos bendiga, amado hermano. Pasaremos a dar gracias a Dios por su palabra. Todos orando en el nombre del Señor. Nuestro pastor nos hace levantar en esta oración.